Boa tarde a todos. Estamos no Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes Rodrigues. Eu sou Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, que organiza este seminário com o apoio da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do seu curso de especialização em Direito do Estado e de seu programa de pós-graduação em Direito, curso de mestrado e doutorado, além da Escola da Magistratura do TRF4 EMAGES. Entidades que, em conjunto com o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, impulsionam este seminário. Temos agora a oportunidade singular de ouvir o professor Ezequiel Cassagne, da Pontifícia Universidade Católica da Argentina, que falará sobre a tutela cautelar como contrapeso das prerrogativas públicas. Ezequiel Cassagne é um querido amigo, professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica Argentina, pós-graduado em Direito Administrativo e Econômico pela mesma instituição, é diretor da Revista Ibero-Americana de Direito Administrativo e Regulação Econômica, advogado de um dos maiores escritórios de direito público da Argentina, parceiro do Medina Osório Advogados. Muito obrigado pela sua presença, Ezequiel Cassagne, você que é uma referência também no direito público latino-americano. Muito obrigado, a palavra é sua para desenvolver o tema objeto da sua palestra. Muito obrigado, querido Fábio, un gran amigo. Es un placer para mí asistir primero a un seminario organizado por ti. Sabes que aquí en Argentina te queremos mucho y te admiramos. Sos un hermano para nosotros. Y es un privilegio también estar en un seminario internacional en homenaje al querido profesor Tomás Ramón Fernández. No voy a hablar mucho de Tomás Ramón, ya todos lo conocen. Simplemente quiero destacar tres aspectos. Primero, no hay abordaje en el derecho administrativo que no se realice primero a partir de sus enseñanzas y sus textos. Entre ellos, el curso de Derecho Administrativo que ha escrito con el gran maestro don Eduardo García Enterría. No solo a nivel académico, sino a nivel profesional, Tomás Ramón Fernández se ha destacado. Pero además de su gran obra y su trayectoria, yo he tenido la suerte de conocerlo como persona en su ámbito familiar y he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos juntos a partir de la estrecha y cercana amistad que Tomás Ramón y mi padre tienen desde hace décadas, como tú, Fabio, reconoces. Entonces he tenido la oportunidad, por ejemplo, de compartir partidos en el Bernabéu, viendo a su querido Real Madrid, y múltiples anécdotas habanos de por medio. Recuerdo una cuando le pregunté a Tomás Ramón cuál había sido su viaje más interesante, y él me comentó que su viaje había sido Sudáfrica. Entonces lo que yo hice fue al año siguiente, fui a Sudáfrica y pude verificar una vez más el acierto de Tomás Ramón. También debo destacar en el aspecto familiar que Tomás Ramón, siguiendo esa premisa que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, cuenta con el apoyo de una gran aliada y compañera como es Mari Carmen, y además ha formado una muy linda familia, y entre ellos debo destacar a mi amigo, catedrático también de la Universidad Complutense, amigo tuyo, Fabio, también, Juan Ramón Tomás Fernández. Y como último dato, curioso, si uno ve los cursos de Derecho Administrativo, va a advertir que
entre Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández coincidieron hasta en los agradecimientos. Fíjense ustedes que el tomo 1 le ha tocado a don Eduardo, quien se lo agradeció a Amparo. Y el tomo 2 le ha tocado a Tomás Ramón Fernández, que se lo agradeció a Mari Carmen. Esto demuestra, por supuesto, la estatura y la talla de nuestros queridos profesores españoles. Y en realidad ya es difícil decir españoles, porque Tomás Ramón Fernández, a partir de su obra, es patrimonio de todos nosotros, es patrimonio del mundo académico, fundamentalmente del derecho administrativo. Así que Tomás Ramón, para mí es un placer, felicitaciones Fabio, y un gran abrazo a mi amigo Juanra. Me ha tocado el tema de las medidas cautelares contra el Estado y su peso, su contrapeso, frente a las prerrogativas de derecho público. En primer lugar, tenemos que entender que la sustanciación de todo proceso judicial demanda un tiempo considerable, y son varias las etapas procesales que debe uno recorrer hasta alcanzar una sentencia definitiva. Y es sabido que, dependiendo de la complejidad del caso y sobre todo del ofrecimiento de la prueba, la etapa probatoria puede prolongarse por años. En este escenario, que es la realidad, surge una actividad preventiva que, por medio de una resolución temprana en el mismo proceso, asegura de forma provisoria que el transcurso del tiempo que demanda precisamente esa labor jurisdiccional no perjudique o agrave el menoscabo sufrido al derecho que le asiste a la parte. Situación que, de no resguardarse, provocaría sentencias que resulten luego ineficaces. La necesidad de la medida cautelar, del instituto cautelar, se debe a la satisfacción inmediata de una pretensión de conocimiento o ejecución materialmente, que resulta materialmente irrealizable. Y para proteger ese derecho en sí existe, en todo ordenamiento jurídico que respete, por supuesto, las garantías del Estado de Derecho, el proceso cautelar, que tiene como fin práctico garantizar que esa sentencia sea eficaz en ese proceso. Por eso siempre se habla de que el proceso cautelar es accesorio al proceso de fondo. Piero Calamandrei explicaba que las medidas cautelares, en tanto se hallan ineludiblemente preordenadas a la emisión de una ulterior sentencia o resolución definitiva, carecen de un fin en sí mismo. Por eso, la medida cautelar en sí mismo es provisoria. Y el fundamento de estas medidas cautelares, el fundamento de garantizar esta sentencia, la eficacia de la sentencia, radica en la urgencia, que requiere una solución temprana e inmediata a los efectos de resguardar los derechos, en nuestro caso, de los particulares, frente a la lentitud propia del proceso judicial. Esa urgencia que conlleva el peligro en la demora del proceso a que se frustre la protección del derecho. En algunos casos se trata de evitar daños mayores, pero en otros casos la cuestión radica en garantizar que el posterior reconocimiento del derecho no pierda directamente toda virtualidad. Este fundamento también deriva del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrado, por ejemplo, en Argentina, en nuestra Constitución Nacional. Pero la protección del peligro en la demora de todo proceso judicial y de la demora de no contar con una solución inmediata también, y esto es importante, encuentra fundamento en el respeto al principio de igualdad de las partes en el proceso, que desde luego se vincula
al de inviolabilidad del derecho de defensa, pero apunta más bien a resguardar la inalterabilidad de la cosa litigiosa y la consecuente inmodificabilidad del objeto de la litis. Por eso coincido con muchos autores que, si bien no es posible desconocer que las medidas cautelares persiguen esta garantía de inalterabilidad del equilibrio de las partes del proceso y por ende la eficacia y seriedad de la justicia, también su fundamento radica en la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares que pueden verse conculcados frente a la demora de la actividad jurisdiccional. Comparto también el criterio de Juan Carlos Casañe respecto a que las medidas cautelares persiguen como fundamento el principio de la tutela judicial efectiva, con rango constitucional en Argentina, por haber incorporado el Tratado de Derechos Humanos de Latinoamérica, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. El principio de la tutela judicial efectiva es la contracara del de inviolabilidad de juicio y debe aplicarse tanto al proceso contencioso administrativo como cualquier otro proceso judicial. En palabras del gran jurista alemán Schmid-Assmann, junto a la intensidad del control judicial, es fundamental y sobre todo la protección cautelar la que se estima caracteriza una verdadera tutela judicial efectiva de derechos subjetivos. Y así lo entiende, por ejemplo, el hijo de Tomás Ramón, el gran profesor Juan Ramón Fernández Torres, para quien, en un trabajo que ha publicado en Argentina sobre medidas cautelares, explica que el carácter determinante del principio de la tutela judicial efectiva y dentro de él, dice Juan Ramón, el de la tutela cautelar en salvaguarda de los derechos subjetivos e intereses legítimos. Juan Ramón reconoce que ese papel, esa importancia que tiene la protección cautelar, ha ido incrementándose, lo mismo sucede en Argentina, él está hablando del derecho europeo, de forma gradual a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los presupuestos generales, los principales de todo ordenamiento jurídico? Básicamente el fumus boni iuris, que es el humo de buen derecho, la verosimilitud del derecho, y el peligro en la demora. Respecto de la verosimilitud del derecho, este presupuesto requiere que para la concesión de las medidas cautelares, que baste la apariencia del derecho que le asiste al peticionante. Por eso los procedimientos generalmente son meramente informativos y sin la intervención de la persona contra la que se pide la tutela. Tengan en cuenta que la resolución cautelar, o sentencia cautelar, como se dice en algunas jurisdicciones, no declara la certeza del derecho, sino la verosimilitud, la apariencia. Por eso es provisoria, por eso es temprana. La certeza uno la va a obtener en la sentencia de fondo a partir de la producción de la prueba, el ofrecimiento y producción de prueba, los alegatos, etc. Pero no ante una decisión temprana. Es que hay que entender que se trata de un proceso inaudita parte y en consecuencia informativo, y el juez no puede conocer la certeza por más verosimilitud del derecho que tenga la pretensión, porque falta conocer, obviamente, los argumentos y la prueba de la contraparte. Pero el argumento principal, la razón de ser de las medidas cautelares, su verdadero fundamento radica en el peligro en la demora.
el periculum in mora. Pues si no hubiera peligro en la demora, no habría problema en esperar tranquilamente la sentencia en un proceso contradictorio. El peligro en la demora es el fundamento principal. Y aquí debo recordar tanto a don Eduardo García Enterría como a nuestro homenajeado, Tomás Ramón Fernández, que explican que la urgencia para evitar, se trata de la urgencia para evitar que la demora en la resolución del pleito cause perjuicios apreciables. Ahí está el peligro en la demora. Hay que ver si es urgente evitar esos perjuicios apreciables que pueden causar durante la tramitación de este proceso. Se requiere que sobrevenga un perjuicio o daño inminente. En algunos regímenes se habla de daño inminente o perjuicio, que transforme en tardío aquella sentencia, aquel eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión de fondo. En ese riesgo que hablaba Tomás Ramón es donde reside el interés procesal que respalda todo ordenamiento cautelar y debe por eso consecuentemente responder a una objetiva posibilidad de frustración o estado de peligro, de ese derecho invocado. Veamos ahora la importancia que tiene este proceso cautelar, estas medidas cautelares contra la administración pública, que es la materia a la que nos dedicamos, ¿no? Nuevamente voy a citar a Juan Carlos Casagne, para quien las medidas cautelares despliegan el contencioso administrativo, despliegan todas las posibilidades que brinda el principio de la tutela judicial efectiva, y aquí viene lo más importante, a fin de compensar el peso de las prerrogativas de poder público. Entender a la medida cautelar como una garantía dentro del régimen exorbitante. Ustedes saben, en todo régimen exorbitante tenemos garantías y prerrogativas. Bueno, la medida cautelar es una garantía procesal para compensar el peso de las prerrogativas. Por ejemplo, la ejecutoriedad del acto administrativo. Pero lo cierto es que no siempre nuestro derecho, en Argentina y les diría que en el mundo, aceptaron los jueces la procedencia de medidas cautelares contra el Estado, contra la administración pública. Esto ha sido una conquista del derecho administrativo, particularmente del derecho procesal administrativo. Antes se expusieron todo tipo de razones y de fundamentos dogmáticos para denegarlas, como la prevalencia del interés público sobre el interés individual, el interés privado, el principio de la legalidad del Estado, la presunción de legitimidad de los actos administrativos e incluso el principio de solvencia estatal, bajo el paradigma fiscus semper solvens. El derecho procesal administrativo, como en varias de nuestras instituciones, frente a situaciones cotidianas que requerían esta tutela temprana, comenzó a consagrar esta procedencia de las medidas cautelares en Argentina, utilizando de manera analógica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que rige los procesos en los particulares. Que por supuesto ahí está consagrado todo el instituto de las medidas cautelares. Pero los jueces contencioso administrativo empezaron a utilizar estos principios, la teoría italiana de las medidas cautelares, la teoría europea, y empezaron a consagrar y a dictar medidas cautelares aplicando de manera analógica este código. Hasta el año 2013, o sea, no hace mucho, que el Congreso dictó una ley. Una ley que lamentablemente
nace en un contexto de mucha tensión entre la administración pública, la justicia y los medios de comunicación. Y no es difícil comprender que una ley destinada a regir un instituto tan importante y tan crítico como las medidas cautelares, si nace en una época de tensión, no es bueno lo que uno puede esperar de ese proceso de sanción de ley. Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros desde el año 2013 tenemos una ley cuyo objetivo ha sido restringir, a contrario de lo que sucede en el mundo, las medidas cautelares contra la administración pública, porque las medidas cautelares estaban de alguna manera incomodando, molestando al poder público. En rigor, lo que estaban haciendo era compensar las prerrogativas del poder público, controlar a la administración pública. Ya antes de esta ley, los jueces invocaban a veces para denegar las medidas cautelares el interés público comprometido. He escrito bastante sobre medidas cautelares en Argentina y en América, y siempre he dicho que, por supuesto que no se debe descartar que los jueces deban valorar el interés público al momento de decidir el otorgamiento de una medida cautelar. Y aún más, reconozco, como muchos, que constituye la finalidad última de toda función estatal, ¿no? Que consiste, en definitiva, en la realización de la justicia. Lo que sí objeto es la aplicación de este concepto a los fines de restringir la procedencia de las medidas precautorias, invocando en los hechos meras insinuaciones dogmáticas con un claro propósito de evitar analizar, por ejemplo, casos concretos. Y además, un dato no menor es el interés público que debe ponderarse no es el del acto, reglamento o situación de hecho en sí mismo, sino el interés público de que se suspenda o no dicho acto administrativo o reglamento, o se mantenga o altere de forma provisoria una situación mientras dure ese proceso judicial. Ese es el interés público que debe ponderar, no el del acto, sino el interés público de la suspensión de ese acto. No puede admitirse sin más, y esto lo han dicho muchos autores, debiendo por el contrario indagarse en cada caso la efectiva presencia de razones de interés general que imponen, por ejemplo, la inmediata ejecución de dicho acto o de reglamento, frente a la necesidad de su suspensión. No cualquier interés público invocado por la administración pública es suficiente para evitar la suspensión. Hay que recordar además, y esto es una verdad de perogrullo, que el interés público no es aquel perseguido por una administración en particular, sino el interés público es el de toda la comunidad. Incluso la comunidad venidera, la comunidad futura. Dicho esto, también debo destacar que, en mi opinión, frente a una ilegalidad manifiesta, absoluta, no es procedente la invocación de interés público alguno. Como les comentaba, en el año 2013 se dictó esta ley en un contexto muy, muy difícil, y esta ley contiene muchas restricciones inconstitucionales que alteran contra la protección cautelar en Argentina. Esta ley nace incluso de algunos obiter dictum dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en asuntos muy difíciles, donde el Estado de aquel momento ejercía una presión muy fuerte sobre el Poder Judicial, comenzó obiter dictum a establecer una doctrina que decía que las medidas cautelares tenían que tener un plazo determinado.
Esto, por suerte, no fue seguido por otros jueces, ni por la doctrina nuestra, pero lamentablemente sí por los legisladores, quienes unos años después dictaron una ley que le fija, entre otras restricciones, plazo a las medidas cautelares, a mi modo de ver, desnaturalizándolas. Entre las restricciones que establece hay numerosas, me voy a detener simplemente en las más importantes, entre ellas el plazo. Hay una que dice que las medidas cautelares que dicten los jueces no deben afectar recursos y bienes del Estado. Esta exigencia, por suerte, no es seguida por los jueces, esto a veces sucede, como decía nuestro gran constitucionalista Vidar Campos, los jueces deben dictar medidas cautelares según la ley, en ausencia de la ley e incluso contra la ley, al resguardar esa situación de urgencia. Por eso muchos de estos jueces directamente estos preceptos como la no afectación de recursos del Estado directamente lo ignoran. Porque si debieran hacerle caso, esta exigencia por sí sola elimina directamente la gran mayoría de las medidas cautelares contra el Estado. Pues gran parte de estas medidas cautelares ciertamente afectan de uno u otro modo recursos o bienes del Estado. Como es el caso, por ejemplo, de las medidas cautelares en materia tributaria contra en Argentina contra la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pretender investir al Estado de un aura de inmunidad que preserve incólume los bienes y recursos de cualquier afectación preventiva representa, a mi modo de ver, la derogación plena del instituto cautelar. Ya no se prohíbe el otorgamiento por el juez de medidas innovativas, por ejemplo, sino directamente cualquier tipo de medidas, embargo, secuestro, inhibición de bienes, intervención judicial, prohibición de innovar, y o contratar, etc. Siempre que se afecten recursos, imagínense ustedes lo amplio que es, o bienes del Estado. También esta ley le ha prohibido a los jueces imponerle a los funcionarios cargas personales pecuniarias frente al incumplimiento de las medidas cautelares. Esto también ha sido muy criticado porque fomenta el incumplimiento de las medidas judiciales y atenta incluso contra el principio de separación de poderes, al privarle a los magistrados un instrumento que es, sobre todo en garantía de los particulares, un instrumento esencial a la hora de poder hacer realmente efectivas las medidas cautelares. Por cuanto un funcionario, si no se le pueden aplicar cargas personales pecuniarias, podría incumplir sin perjuicio personal alguno y a sabiendas de quien deberá afrontar esa carga será el Estado y no la persona. Esto hace que en los hechos se incumplan las medidas cautelares y no se alcance una verdadera tutela judicial efectiva o, en este caso, una tutela cautelar efectiva. Otra de las restricciones, y esto también es muy importante para que en algunos de los países que me están escuchando estén alertas si alguna movida legislativa va hacia ese sentido. Otra de las cuestiones que esta ley ha traído y que trae muchos problemas es la exigencia, la obligatoriedad de un informe previo al Estado. O sea, lo que ha pretendido esta ley es que las medidas cautelares no se dicten inaudita parte, que era una de las características de toda medida cautelar, y se le requiera siempre al Estado un informe previo a resolver.
La ley permite que si hay demasiada urgencia se dicte una medida precautelar interina cuya eficacia, dice la ley, se extenderá hasta que el Estado conteste el informe requerido. Aquí hubo un error, obviamente. Esta medida preventiva debiera extenderse hasta que se dicte la medida cautelar, no simplemente hasta que la administración conteste el informe. De todas maneras, los jueces así entienden, pero aquí el problema es que en muchos supuestos, en muchos casos que se vienen dando desde el dictado de esta ley, hay ciertos supuestos donde el interés público adquiere una importancia que no resulta acertado correrle un breve traslado, aunque sea breve, un traslado de informe previo al Estado. Y, contrariamente, hay muchos supuestos donde es importante correrle un informe previo al Estado, pero no de manera obligatoria, no que sea una obligatoriedad para los jueces. Es lo que se denomina el emplazamiento, por ejemplo, en el derecho español. Pero es una facultad de los jueces advertir si es necesario contar con cierta documentación antes del dictado de la medida cautelar o contar con los argumentos del Estado, valorando si es posible de cara a la urgencia y a la verosimilitud del derecho. Este emplazamiento, que existía siempre, no atropella el instituto cautelar, sino no lo elimina, sino en muchos casos lo fortalece. De lo que sí nos oponemos es que sea una obligatoriedad y que sea una regla general, o sea, que se elimine directamente la característica de inaudita parte. Hay muchos jueces, en muchos casos, que han declarado la inconstitucionalidad de esta medida cautelar. No debe descartarse que el Estado, vamos al plano fáctico, no debe descartarse que el Estado, en muchos casos, al conocer en forma previa los requerimientos cautelares, disponga todos sus esfuerzos para evitar su concesión, desde su posición privilegiada de poder. Una ley que permite, que le da la posibilidad a la administración, que la administración pública interfiera en las facultades jurisdiccionales del Poder Judicial y de esta manera puedan desnaturalizarse los derechos, afecta la tutela judicial efectiva y se aleja del fin mismo del Estado, que consiste, como dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, en la realización de la justicia. Los jueces debieran dictar medidas cautelares sin intervención del Estado si de esa manera garantizan su eficacia. Piensen que el conocimiento previo por parte del Estado de un pedido de un particular, de un pedido cautelar, puede permitirle incluso a la administración materializar el daño. Pues muchos pedidos a veces se hacen frente a la amenaza inminente. Por ejemplo, ejecutar una determinada conducta que se pretende evitar o se buscaba impedir. Y a partir de ello, tornar incluso, esto ha sucedido, ineficaz la tutela judicial efectiva. Un sinsentido porque muchas veces el informe previo puede permitirle, lamentablemente, a la administración consumar los hechos que intentan evitarse por medio de la medida cautelar. Y además, el Estado conoce de antemano el contenido de las demandas entabladas. Ni hablar en los casos en que estamos frente a jueces transitorios que requieren, después de una decisión de la administración pública, para tener perpetuidad o para ser nombrados. Esos jueces, que en Argentina hay muchos,
que están cubriendo quizás funciones de urgencia, necesitan luego del acuerdo político para su nombramiento y son muy sensibles a las presiones que pueden venir del poder. Imagínense ustedes si el Estado, del que depende su autorización para ser juez, conoce previamente las medidas cautelares que dictan los particulares. Por supuesto, depende de la medida cautelar, pero imagínense en medidas cautelares, digamos, de gran envergadura. El otro tema, el cual he sido muy crítico y es muy grave, es que la ley de medidas cautelares fija un plazo genérico de 6 meses para las medidas cautelares. Dice después que se puede prorrogar por 6 meses más. Los jueces entienden que se puede prorrogar siempre por 6 meses, ¿no? Indefinidamente. Pero esto ha traído en estos 6 años innumerables problemas y situaciones de desprotección judicial de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares. Para comprender las implicancias que tiene fijarle un plazo genérico a las cautelares, en esos términos además tan exiguos, 6 meses. En Argentina, un proceso judicial puede durar, con amplitud de debate y prueba, 15 a 20 años. Por ejemplo, una acción de daños y perjuicios. Y la ley permite medidas cautelares por 6 meses. Imagínense la cantidad de medidas cautelares que uno debe obtener para evitar que la sentencia pierda eficacia. Pero para comprender las implicancias de este plazo es importante primero reiterar que las medidas cautelares son una resolución temprana en el proceso que asegura que el transcurso del plazo del tiempo no perjudique o agrave el menoscabo sufrido al derecho que le asiste a la parte. Esta necesidad es la necesidad de una satisfacción inmediata, de una protección inmediata, porque la sentencia va a demorar y la satisfacción inmediata de ese proceso demora un tiempo, con lo cual su ejecución resulta materialmente irrealizable. Y para proteger ese derecho existe en todo ordenamiento el instituto cautelar fundamentado en la urgencia. Es por eso que esta ley atenta contra el instituto cautelar en sí mismo, al fijarle plazos a las medidas cautelares, frustrando su razón de ser, esto es la urgencia y el peligro en la demora, y totalmente independiente de la protección que necesita el particular durante el proceso hasta obtener la sentencia de fondo. Implica además desconocer la finalidad como principio de inviolabilidad. Es impensado fijar en términos generales un plazo razonable para las medidas cautelares, que prescinda de la urgencia que motiva cada dictado. Es más, piensen esto, si en un caso concreto pudiera establecerse un plazo, la concesión realizada de dicha medida cautelar generaría dudas, porque el peligro tendría que justificarse únicamente para cierto plazo de tiempo. Y luego, o desaparece el peligro y la urgencia, lo que lleva a pensar si ciertamente existió, o lo que es peor aún, el ciudadano simplemente, al término de su protección cautelar, queda desprotegido y se puede frustrar definitivamente su derecho. Las medidas cautelares, como dijimos, son la herramienta más eficaz para controlar a la administración pública. Fijarles un plazo de vigencia desnaturaliza este instituto dirigido a preservar la jurisdicción del Poder Judicial tan caro
en todo Estado de Derecho. Y además priva a los administrados de una tutela efectiva por parte de los jueces. La pregunta en definitiva que debemos hacernos es ¿hasta cuándo puede mantenerse vigente una medida cautelar? Si bien la respuesta la encontraremos en cada caso concreto, lo cierto es que puede establecerse un criterio general, que no podría ser otro que reconocer la vigencia de las medidas cautelares siempre que se mantengan las circunstancias que originaron su dictado. O sea, el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, aún habiéndose modificado sus causas. Tengan en cuenta que las medidas cautelares son accesorias, provisionales, inaudita parte y fungibles. Su carácter provisional permite que subsistan mientras duren las circunstancias que las determinaron, y en cualquier momento puede disponerse su levantamiento. Es más, esta posibilidad no se encuentra limitada a la existencia, al menos en el derecho argentino, de nuevos hechos, sino también a la valoración que hagan los jueces de los presupuestos requeridos para su dictado. O sea, un juez en Argentina puede, si luego tiene otra valoración, puede disponer en cualquier momento del proceso el levantamiento de una medida cautelar otorgada. Esto es lo que hacen los jueces. Teniendo en cuenta que las medidas cautelares se hallan ordenadas a asegurar la eficacia de una sentencia posterior, volviendo a Calamandrei, son accesorias, están destinadas a asegurar la eficacia de esa sentencia, las medidas cautelares deben garantizar el buen fin de ese proceso. Y siempre que se mantenga el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, deberán regir hasta la sentencia firme. Su limitación temporal en estos casos es una restricción inconstitucional, violatoria de la garantía de defensa en juicio y del principio de la tutela judicial efectiva, e incluso pone en riesgo el cumplimiento de la sentencia de fondo. Resulta importante destacar un tema no menor respecto a esto de la fijación de los plazos en las medidas cautelares. He escuchado en muchos paneles, o como dicen en Brasil, en palestras, que no puede resultar inconveniente alguno ni afectación a la tutela judicial efectiva el hecho de fijarles plazo a las medidas cautelares, pues dicho plazo puede ser prorrogado las veces que sea necesario a lo largo del proceso judicial. Esta opinión, que parece en principio atendible, carece, sin embargo, de un debido análisis de los procesos judiciales contra el Estado, sus pretensiones y los derechos en juego. Es una afirmación genérica que no evalúa todas las implicancias que rodean las protecciones cautelares. En la medida, por ejemplo, que en numerosos casos el otorgamiento de medidas cautelares sujetas a plazos frustraría el derecho que pretende protegerse. No todos los derechos son iguales y ciertamente no todos los hechos resultan similares. Vamos a dar algunos ejemplos para entender la afectación a la tutela judicial efectiva en cuotas o en plazos prorrogables. Es indudable que la mayoría, por ejemplo, de los negocios actuales son complejos y requieren de inversión y financiamiento para su mantenimiento y para su crecimiento. Cualquier negocio en marcha,
Cualquier fondo de comercio o empresa requiere asistencia financiera o económica constante. También requiere credibilidad, confianza y estabilidad. En tal escenario, imaginemos cualquier conducta estatal que ostente arbitrariedad manifiesta y que afecte de manera significativa ese negocio o empresa, desde la clausura de un negocio, la caducidad de una licencia, la restricción de la libertad de comercio, todas cuestiones que suceden a diario, por lo menos en mi país, ¿no? La aplicación de una multa desproporcionada, la prohibición de celebrar determinados actos jurídicos, confiscación de bienes, etc. En estos casos, aunque fueran extremadamente y ostensiblemente arbitrarios, el afectado solo podrá obtener en la justicia una medida cautelar por el término de 6 meses. Eso sí, prorrogable por otros 6 meses más a criterio del juez y así sucesivamente. En este marco, que yo denomino de protección cautelar por etapas, el afectado no podrá desarrollar sus negocios con normalidad, pues tendrá siempre una espada de Damocles que cada 6 meses comenzará a agitarse sobre su cabeza o negocio. Es evidente que ello no pasará inadvertido entre sus clientes, sus proveedores, sus financistas, sus accionistas o todo aquel que tenga interés en esa empresa o negocio, siendo que el afectado tendrá que explicarles a todos que su supervivencia o buena marcha del negocio está garantizada únicamente por el plazo de 6 meses y luego se verá. No es difícil imaginar que un negocio que se encuentra al acecho de una conducta estatal arbitraria y que solo obtenga una protección jurídica por un plazo determinado, de 6 meses, por ejemplo, carece de la estabilidad necesaria y de la seguridad jurídica necesaria que le permita desarrollar su actividad con normalidad. Una empresa o negocio en tal situación directamente se encontrará fuera del mercado. No podrá obtener préstamos ni efectuar negocios a mediano ni a largo plazo, pues tendrá una evaluación de riesgo negativa por parte del mercado, al que no deberá ni podrá ocultarle su situación. Y ni que hablar de aquellas empresas que prestan servicios en los que predomina, por ejemplo, la confianza de sus clientes en la solidez de las mismas, como por ejemplo entidades financieras, entidades aseguradoras, quienes directamente no encontrarán protección posible con el dictado de cautelares con plazo. Estas reflexiones, que parten de la observación de la realidad normada, no implican desconocer el carácter provisorio de las medidas cautelares. Pero, sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que no es lo mismo obtener una medida cautelar hasta la sentencia firme en un proceso judicial que obtenerla por el plazo de 6 meses o los meses que sean. Basta imaginar, repito, la calificación de un pedido crediticio o la calificación de cualquier empresa que esté protegida por 6 meses. La garantía de la protección cautelar hasta la sentencia definitiva permite a cualquier persona analizar si los presupuestos que habilitaron su procedencia fueron contundentes, de manera de proyectarlos hasta el fin del proceso, con la relatividad propia de todo proceso judicial. Pero en un sistema de medidas cautelares a cuentagotas, el problema radica en la inestabilidad que dicha situación genera, pues habilita al análisis
continuo y permanente de la medida cautelar, que en muchos casos no se ve exenta del riesgo derivado de cambio de magistrados, presiones sectoriales o gubernamentales. ¿Qué ocurre? Ocurre que, a mi modo de ver, es importante destacar que la lentitud del proceso judicial, estamos hablando en algunos casos de 15 a 20 años, no debe beneficiar a ninguna de las partes, ni a los gobiernos, ni a los ciudadanos, ni a nadie. Ni aquel que obtiene una medida cautelar, ni aquel que se ve perjudicado por su dictado. En todo caso, el instituto al que hay que prestar la atención es a la caducidad de los procesos judiciales y a la conducta de las partes en el impulso de los procesos. Los jueces lo que deben hacer es analizar el comportamiento procesal de las partes. E incluso siempre está la posibilidad de condenar a pagar daños y perjuicios si el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga para obtener una medida cautelar. Es para mí un grave error, que hay que estar muy atentos en cada país, centrar la preocupación en el plazo de vigencia de las medidas cautelares. Por el contrario, el problema resulta ser el tiempo que depara cada proceso judicial. Los esfuerzos deben orientarse a acortar los plazos de los procesos mediante la utilización de nuevas herramientas tecnológicas y así generar una mayor eficiencia. En cambio, lo que sucedió en Argentina a partir de esta ley, se pretende impedir y obstaculizar el funcionamiento de las medidas cautelares que antes duraban 15 años, pero porque era lo que duraban los procesos judiciales, que siguen durando. Ni siquiera se advierte que en muchos casos ni las medidas cautelares alcanzan a proteger el derecho de las partes frente a la eternidad de los procesos. Por otra parte, si se hubiera pretendido o tratado de proteger a la parte perjudicada de una medida cautelar, en su momento propuse una alternativa interesante que implicaba la modificación del Código Procesal por ley formal y que consistía en establecer un plazo reducido de caducidad del proceso para aquella parte que hubiera obtenido una medida cautelar. Por ejemplo, reducir los plazos de caducidad en un proceso ordinario de 6 meses a 3 meses. No obstante el panorama desalentador que he presentado, muchos jueces en Argentina han dejado de fijarle plazo a las medidas cautelares, como es el caso no menor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya terminando esta exposición, hay que recordar también que en una época los requerimientos cautelares eran rechazados por los jueces, sobre la base de la solvencia estatal y la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Y ahora las cosas cambiaron, ya hace bastante que cambiaron. Los magistrados actuales conceden medidas cautelares contra la administración, por suerte con bastante rapidez, sobre todo en primera instancia, en la medida que ante la menor duda, si hay un peligro, conceden con la seguridad además de que existe una segunda instancia que podrá rever y estudiar esa decisión. En Argentina, desde la administración pública, mediante el dictado de numerosos decretos y desde el Congreso, siempre se ha tratado de impedir la proliferación de medidas cautelares en casos concretos. Frente a medidas económicas se han llegado a dictar
normas generales que le prohibían a los jueces dictar medidas cautelares en dichas materias. Es importante reconocer que en Argentina nos debemos un código procesal administrativo. No podemos seguir aplicando normas del Código Civil y Comercial, procesal, ni de una ley establecida para restringir las medidas cautelares. En ese marco que propiciamos de un código contencioso administrativo, es donde se debe tratar este tema, y no como se ha hecho dictando una ley inconstitucional dirigida únicamente a restringir las medidas cautelares. Hoy en día, la ley es la 26.854, para que la puedan estudiar como un ejemplo a no hacer, ¿no? Hoy en día una ley como la que tenemos en Argentina es impensada, por ejemplo, en cualquier país de Europa. Vuelvo a citar a mi querido amigo Juan Ramón Fernández Torres, quien dice que el enfoque de la tutela cautelar con el principio general del derecho europeo de la tutela judicial, debe hacerse el enfoque de la tutela cautelar con el principio general del derecho europeo de la tutela judicial efectiva, así como el derecho a un proceso equitativo. Ello, según Juan Ramón Fernández Torres, entraña varias consecuencias importantes. Por un lado, impide que cualquier legislador, ya sea nacional o supranacional, recorte o limite la tutela cautelar, y más aún la prive de contenido. Esta ley, lamentablemente, en Argentina ha sido concebida en el marco de una extrema tensión entre varios sectores. Pero hay que entender que es fruto de una concepción autoritaria que no tolera la administración de justicia y que ha decidido no solo continuar con la presión a los funcionarios públicos, sino contar con una legislación cautelar que, aún sabiéndose inconstitucional, nos genera graves problemas a los administrados. Para que ustedes entiendan el marco de tensión, muchos funcionarios del gobierno de aquel entonces utilizaban en sus discursos frases desafortunadas tales como justicia delivery, justicia express, jueces cautelares o justicia cautelar. En ese contexto nació esta ley. Es en este escenario donde los distintos elementos de una sociedad deben contribuir al fortalecimiento de las instituciones republicanas como la justicia y, más precisamente en este caso, el instituto cautelar que la preserva. Sigo confiando que muchas de las disposiciones de esta ley van a ser declaradas inconstitucionales por los tribunales competentes. Creo que se encuentra en juego nada menos que los principios de la división de poderes y la tutela judicial efectiva. En definitiva, son los jueces los que en cada caso concreto deberán ponderar si deben otorgar medidas cautelares a pesar de esta normativa inconstitucional, siendo junto con los abogados los responsables de que se abra paso con resolución y con lucidez la técnica de la justicia provisional inmediata, que se ventila en el plano de las medidas cautelares y, como dijimos, impuesta por la exigencia ineludible de la efectividad de la tutela judicial, en un momento en que la justicia definitiva no puede ser decidida sino tras largos plazos temporales.
El dictado de las medidas cautelares contra la administración por parte de los jueces debe realizarse en el marco de un prudente y detenido análisis del interés público comprometido. Y es verdad, en la medida en que se corre el riesgo, en algunos casos, de afectar la administración ordinaria. Se debe ponderar también y debe ser una actividad prudente de los jueces. Estas reflexiones que he dicho al final han sido también, o han sido originariamente concebidas por el gran maestro español don Eduardo García de Enterría, desde el derecho europeo y comunitario. Y es fácil advertir su proyección a la realidad actual de Argentina y de todos los países jurídicos iberoamericanos. Son los jueces los que en cada caso concreto deberán ponderar si se dan los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares requeridas contra la administración. Y para terminar, es importante comprender, como nos ha enseñado nuestro querido maestro homenajeado Tomás Ramón Fernández, debe abrirse con resolución la técnica de la justicia provisional inmediata. Es el único instrumento, dice Tomás Ramón, hábil para hacer efectiva la justicia en una situación de este carácter, que puede proyectar hacia un futuro virtualmente ilimitado la solución definitiva de los procesos. El único instrumento hábil es este de la justicia provisional que las medidas cautelares hacen posible. Muchísimas gracias, Tomás Ramón, por las enseñanzas, por tu trayectoria, por tu calidez profesional y tu altura académica. Y muchísimas gracias, Fabio, por darme la posibilidad de hablar en este homenaje que, por la talla y la cercanía del homenajeado, me emociona mucho. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Ezequiel Cassanha, por sua magnífica exposição, sua conferência. Agradeço muito também a assistência que nos acompanhou prestigiando o Seminário Internacional. Na sequência, teremos a exposição de Alejandro Vergara Blanco, catedrático da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Peço, então, a assistência que nos acompanhe, nos prestigie e agradeço novamente a participação de Ezequiel Cassanha. Muito obrigado.